noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por venir, gracias a todos los que están viendo por las redes sociales. Gracias por otro sábado más juntos, estudiando la palabra y bueno, con una nueva serie. Muy emocionado de todo lo que va a pasar en el verano. Hombres, no se lo pierdan, punto de encuentro. No sé qué viernes era, como el 20, ¿no? Me parece, 20. Así que no se lo pierdan. No solamente para estar comiendo, que siempre es bueno, sino para estar juntos. Porque cuando estamos juntos podemos tratar temas diferentes y poder tomar decisiones diferentes. Bueno, jóvenes, adiós, muchas gracias, disfruten. Gracias a AJ, a Alex, todos los que están trabajando con ellos, Tony. Esta semana que pasó, tuve el gran regalo de Dios de poder acompañar al pastor John Wills a visitar a Alba Mosquera. ¿Alguien conoce a Alba Mosquera? Albita, colombiana fuerte. Desde hace 1 año y medio ya está misionera en Verona, Italia. Y simplemente fuimos a acompañarla, a animarla y ver lo que está haciendo. Y déjenme decirles algo, lo que está pasando en la iglesia donde ella está colaborando es extraordinario. Una congregación casi de 100 personas, donde el italiano está siendo alcanzado. Y ella, cuando los pastores nos hablaban de Alba, nos hablaban con un amor y con un empuje. Así que bueno, estén orando por Alba Mosquera, es misionera de nuestra iglesia. Y así como ella se fue misionera, tal vez hay muchos que sientan este llamado, es para valientes, pero ahí está el campo misionero necesitando personas que vayan y amen a la gente. Y una de las cosas que ella hizo, porque nos quería mostrar un poco dónde está, era mostrarnos un poco la ciudad. Y es extraordinario porque cada vez que vos caminás por Italia o cualquier ciudad, en este caso Verona, uno va viendo los edificios y es como si uno se metiera dentro de la historia porque lo han cuidado, lo han preservado. Y son edificios de cientos y cientos y cientos de años. Por ejemplo, uno de ellos es un circo romano que hoy es conocido como la Arena de Verona. Eso está en la ciudad donde Alba está siendo misionera. Fue construido en el año 30 después de Cristo. ¿Escucharon? 30. O sea que los cristianos de esa época decían, ¿y qué pasó con Jesús hace 30 años? Y este circo que hoy se llama Arena de Verona, que es uno de los lugares más emblemáticos para la representación de óperas, es un lugar tan especial que, si ahí ven la plataforma, no se necesita sonido por la acústica que tiene y tiene una capacidad de 30.000 personas. Y este es uno de los tantos edificios que uno va recorriendo, y catedrales, y puentes, y es extraordinario. Y son de cientos y de cientos de años. Ahora, a 300 kilómetros de Verona, vamos a encontrar una de las arquitecturas romanas más famosas de Italia, en la ciudad de Pisa. ¿Qué es esta famosa torre? Supongo que deben saber de qué se trata, o si no, déjenme contarles un poco esta torre. La foto no está mal sacada. Así está la torre. No la saquen la foto porque creo que es importante, porque de acá voy a empezar a relacionar todo lo que voy a hablar. En realidad esta torre no tiene nada de majestuoso, no lo podemos comparar con el Coliseo romano o con el Circo romano o con una catedral o los puentes que hay, porque solamente mide 55 metros. Y es mal dicho torre porque en realidad es un campanario. Inclusive tiene 7 campanas y cada campana representa las 7 notas de la escala musical. Así que por eso el origen de esta torre, llamada torre, realmente era melodías y un campanario.
simplemente para la ciudad de Pisa, que es una ciudad muy pequeña. Fue construida en el año 1176 y a partir de 200 años se tardaron en construirla. Y a partir de esa construcción empezó a inclinarse hacia un costado 1,27 milímetros promedio por año. Entonces, más de 900 años después, esta torre ya está casi 5 metros inclinada, diríamos en pies, entre 14 y 15 pies inclinada. Inclusive en el año 2007 dijeron que ya se iba a caer y la cerraron porque ya estaba a punto de caerse y le hicieron toda una estructura, pero ahí sigue en pie. Es más, aguantó 4 terremotos y el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sigue la torre de Pisa inclinada, que en realidad no es conocido por lo que es arquitectónicamente, sino porque está inclinada. Y es una atracción de miles de turistas por año, porque todo el mundo se quiere sacar la foto, y ahí si van a ver en fotos que uno se mueve, que uno la empuja, que uno la sostiene, porque lo atractivo no es la torre, es la inclinación. Ahora esto me lleva a una pregunta. Yo quiero que mi vida sea una atracción curiosa, porque está a punto de colapsar. O quisiera que mi vida sea sólida, útil y permanente, aunque eso no genere atracción. Porque esa torre, si tuviera vida, estaría muy depresiva. Porque a nadie le importa la torre. Todos quieren saber cuándo se va a caer. Y lo que llama la atención es lo inclinado, no la torre. La atracción en una vida debería generarse por sus logros o por sus valores. Los logros impresionan, los valores impactan. Los logros abren puertas, el carácter las cierra o las abre esas puertas. Los logros son temporales, los valores son memorables. Pregunta, así para pensar. ¿Qué es lo que esperás que se diga de vos cuando no estés? ¿Aquí yace alguien que logró sus metas? Porque todavía no conocí una lápida que hable de los logros. Lo único que encontré son lápidas donde se habla de los valores. Era un buen padre, inspiraba, motivaba, era amoroso. Yo creo que de alguna manera toda esta introducción, todas estas preguntas, se las tuvo que haber hecho el apóstol Pedro cuando escribió la segunda carta, que coincidencia es la carta que vamos a estudiar en las próximas semanas, que son las características de un seguidor de Jesús. Interesante porque el propósito de esta carta es crecimiento y madurez de la persona. Y Pedro tenía autoridad para escribir de esta manera, ya que esta iba a ser la última carta ya por el año 65, porque ya después en el año 68 Herodes lo martiriza y lo mata allí en Roma. Así que mientras la primera carta de Pedro se enfocó en los ataques externos, la opresión y la persecución, la segunda carta de Pedro trata más sobre los problemas internos, como los engaños, las falsas enseñanzas. Por eso el tema es el crecimiento personal. Y justamente vamos a hablar de tu crecimiento a lo largo de todos estos domingos o sábados, en este caso, durante el verano, como decía el buen vídeo, para ser más fuertes. Y tengo que hacer una pregunta,
Una pregunta, un paréntesis. ¿Qué significa ser más fuerte? Creo que ser más fuerte es ser alguien que no solo envejece, sino que madura. La fortaleza no tiene que ver con tus músculos, ni con tu resistencia, sino con tu madurez espiritual. Y si haces ejercicio, mucho mejor, pero vos vas a decidir si querés ser atractivo por tu cuerpo o atractivo por tu madurez. ¿Por qué se te acerca la gente? ¿Qué es lo que ve? ¿Algo sólido o algo chueco? Pedro les está escribiendo a los creyentes dispersos en todo Asia Menor. Ya, no es una carta a una iglesia, es a todos los creyentes de Asia Menor. Están dispersos. Y ellos están ahora siendo de alguna manera oprimidos culturalmente y socialmente por la sociedad. Muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Y la carta de esta es, mientras sufren esa opresión, igual que nosotros, hay que esperar hasta que Cristo venga de nuevo. ¿Qué hacemos hasta que Cristo venga de nuevo? Porque ya lo aceptamos, ya creímos, tenemos fe, lo seguimos, pero no sabemos cuándo viene. ¿Cómo hacemos para aguantar esa opresión hasta que Él venga? Así que esa carta y esos principios calzan perfectamente para nosotros. Y me toca hablar un poco más de la introducción, porque es el comienzo de la serie. Ya después nos vamos a ir metiendo en cada uno de los temas. Por eso Pedro le dice lo siguiente: esfuércense por añadir a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento póngale dominio propio, y al dominio propio añadan constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal, que es el amor entre hermanos, añádanle amor, el ágape, el amor de Dios hacia nosotros. Y después, para que no haya dudas, aclara los resultados de vivir un estilo de vida con estas características. Cuando más crezcan de esta manera, más crezcan y maduren, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un momento, pastor. Entonces, ¿no alcanza con tener solo fe? Qué bueno que me hiciste esa pregunta. La fe es un don de Dios. La fe es algo que me permite seguir caminando sin necesidad de ver resultados, porque tengo fe. Sin fe ni confianza en Dios es imposible desarrollar una relación con Él. Y me acerco a Él con fe. Creo que Él murió en una cruz por mis pecados con fe. Tengo fe que Él resucitó y estoy seguro que Él va a volver por su iglesia. Lo creo. ¿Cuántos lo creen? Lo creo, yo lo creo. Pero para vivir acorde a lo que creo, no solamente me alcanza con creer. Mientras creo, tengo que crecer. Y estas características hay que añadirlos a lo que creo, porque no alcanza con creer. Tengo que crecer. Pedro aclara: amados hermanos, esfuércense. ¿Cómo me esfuerzo? Añadiendo esas características a la fe, por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y hasta hagan estas cosas y no van a caer. Entonces Dios les va a dar un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, de los que estamos acá, ¿quién quiere ser más fuerte? Bueno, oremos, se acaba la reunión. ¿Quién quiere ser más fuerte? Yo necesito ser más fuerte. De los que estamos acá, ¿quién necesita madurar? Esa es más difícil.
Porque a lo mejor ella está esperando que él levante la mano. O ella. ¿Quién necesita madurar? Bueno, en realidad todos necesitaríamos desear el madurar y crecer. Spurgeon decía lo siguiente, no de esta iglesia, tranquilos. Hay niños en el cuerpo de Cristo que tienen 70 años. Y hay personas sabias, instruidas y estables que son jóvenes. Porque no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con tu crecimiento. Porque no alcanza con la fe. Así que hoy vamos a comenzar de atrás para adelante. Para poder dimensionar las demás características. Y ya vimos 2 de Pedro 1 del 5 al 7. Todo lo que hay que añadir, y después del afecto fraternal viene el amor. Así que hoy quiero explicar cómo es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué es importante saber cómo nos ama Él? Porque solo entendiendo cómo Él nos ama, vamos a poder amar al prójimo como Jesús espera que amemos al prójimo. No como el mundo espera que amemos al prójimo. En realidad, vos sos un reflejo del entendimiento de cómo Él nos ama. No, es que Él no me ama, es que Él hace esto, el que Él me desprecia. Bueno, hay un mal entendimiento de cómo nos ama, porque en el momento que entendés el amor de Dios, tu forma de amar va a cambiar. Necesitamos volvernos expertos en el amor de Dios. Necesitaríamos ser profesionales del amor de Dios. Y para eso no tenemos que inventar nada, no tenemos que crear nada, tenemos que descubrir el modelo perfecto e imitarlo. Y Jesús, que es Dios, nos mostró el camino. En Juan 13 les he puesto el ejemplo. Para que hagan lo mismo, no tenés que hacer nada nuevo. No tenés que generar acciones extras. Simplemente hacer lo que hizo Jesús con tu prójimo. Nunca vamos a poder amar de una manera completa y madura hasta que no comprendamos cuánto y cómo nos ama Dios, porque es imposible dar lo que no entiendo y lo que no tengo. Así que cuando siento y comprendo el increíble, merecido, audaz e indescriptible amor de Dios y lo experimento en mi vida, ahora sí estoy capacitado para amar. Así que quiero hablar 3 puntos. Y obviamente esto va a pegar. Porque va a ir haciendo y construyendo una radiografía en tu vida. Pero al escucharlo, abrí tu corazón porque esto es para vos, no es qué bueno que vino para que lo escuche. Esto es personal. No podés pretender que el otro aprenda a amar si vos no sabés amar. Esto es para que vos aprendas a amar. Pero no amar como el mundo lo presenta, sino entendiendo cómo Dios nos ama y hacer lo mismo. ¿Estás listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo me ama Dios? 3 respuestas. Número 1, primero que todo me ama aceptándome tal como soy. Y déjame profundizar en el concepto de la aceptación. ¿Sabías que los seguidores de Jesús deberían ser las personas que demuestran más aceptación hacia los demás? Y tengo que usar la palabra deberían, porque en realidad a veces no lo somos. Como las heridas más profundas provienen del rechazo, ya sea a través de humillación o a través de menosprecio. Y como todos fuimos heridos en algún momento, entonces vivimos intentando ser heridos nuevamente. Entonces estamos a la defensiva, no pensando en aceptar al otro,
sino queriendo ser aceptado por temor a vivir lo que me hizo mal. Por eso todos nos incluimos, lee esto, no nos enfocamos en hacer o decir cosas para aceptar a alguien, sino en hacer o decir cosas para que me acepten y por favor que no me vuelvan a lastimar. Por eso somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de ser aceptados. ¿No te acordás cuando te decían o te dicen, ¿a qué no te animas? ¿A qué no te animas? Y en realidad no querés hacerlo, pero terminás haciendo eso, aunque esté mal, por el simple hecho y el temor de ser rechazado. Escúchame bien. No importa lo que hagas, no importa el esfuerzo que hagas, siempre va a haber alguien a que no le vas a agradar y te va a rechazar. No hay forma de evitar el rechazo. Por eso la única manera de aceptar a los demás, aunque te rechacen, sin que esto me afecte, es tomar conciencia de cómo Dios me acepta a mí. Si mi temor es el rechazo es porque siento, creo, estoy engañado y creo que Él me rechaza, pero en el momento que Él me aceptó, ahí recién puedo aceptar. Juan dijo, o leemos, Jesús dijo, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que viene a mí, no lo rechazo. Y esta es una afirmación que no tiene condiciones. La pregunta no debería ser, ¿aceptaste a Cristo en tu vida? Más bien la pregunta debería ser, ¿realmente crees que Jesús te aceptó? Porque de nada sirve decir que lo acepté a Él si yo no me siento aceptado por Él. En la Biblia no existen las condiciones, no existe algo parecido a te amaré si, te amo porque. Mira lo que escribió Pablo, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Así que Él no nos ama por quién somos, sino por quién es Él. Por eso urge entender esto, porque el mundo ama poniendo condiciones. Te voy a amar, sí. Vuelvo a creer en vos, sí. Decido recibirte y abrazarte si es que, porque el mundo nos presiona, poner condiciones y si Él cumple las condiciones es merecedor de tu amor. Y Dios no ama así. ¿Te imaginas si nos ponía condiciones? Dios nos ama de una manera incondicional a pesar de nuestra condición de pecador. Así que Dios nos acepta por gracia, no por conducta. Y no le demos más vuelta al asunto. Nosotros somos los que aceptamos por conducta y no por gracia. Ahora, tengo que hacerte una aclaración. No es lo mismo aceptación que aprobación. En realidad, ambos son muy diferentes. Jesucristo nos acepta completamente y Él nos ama. Pero eso no significa que Él aprueba todo lo que hacemos. ¿Puedo aceptar una persona sin llegar a aprobar su conducta? Claro que sí, es lo que hizo Jesús. Un día Jesús estaba enseñando en el templo, en una mañana, rodeado de gente, había líderes religiosos, intentaron tenderle una trampa y le preguntan de una manera suspicaz, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Lo están probando. En realidad no se trataba de la mujer, sino de saber cuál era la reacción de Jesús. Y como ellos, sigue la historia, lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, ya conocen esta historia, que tire la primera piedra, y nadie la tiró.
A ver, ¿qué es lo que hizo Jesús aquí? Lo que Él espera de nosotros. Escúchame bien, porque a lo mejor estás sufriendo una relación, hubo una traición, hubo un pecado, y ahora estoy metiéndome en un terreno donde caíste en el error de poner condiciones para volver a reconstruir algo. No estoy hablando de tu caso, estoy hablando de cómo Dios nos ama. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Escucha esto. Él hizo lo que espera de nosotros. Demostró aceptación, no aprobación por lo que ella estaba haciendo. Y lo primero que Jesús hace es defender la dignidad de la mujer. No voy a permitir que nadie maltrate a esta mujer de esta manera, porque no me importa lo que hizo. No apruebo lo que hizo, pero no me importa. Y todos se fueron. Por eso cuando vos y yo acudimos a Jesús con toda una vida arruinada, lleno de faltas, lleno de pecados, Él nunca nos va a decir, te lo dije. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué no te importó? Nunca nos va a acusar. Él siempre nos va a aceptar y va a defender nuestra dignidad como a la mujer de la historia. Y luego, escuchá lo que hace Jesús cuando todos se van en privado. Mira a la mujer y le dice, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Yo tampoco. Vete y le aclara. Se acabó. Apela a su arrepentimiento. No lo vuelvas a hacer. Y si nosotros hubiéramos sido Jesús, ¿qué hubiera pasado? ¿Será que después de confrontarla a ella, de confrontar al hombre con quien adulteró, de confrontar a los cónyuges de ambos, le hacíamos pasar por consejería por meses y leer 10 libros de sanidad interior? A veces no es necesario hacer que la gente se sienta más culpable porque el pecado avergüenza y demasiado y te hace perder lo más valioso de tu vida como para sumar más culpabilidad con palabras confrontativas. Jesús la amó. Cuando uno llega a los pies de Jesús con todos sus pecados, errores, faltas, Él no aprueba lo que hicimos, sino que acepta quiénes somos y nos dice, podés ser mejor que eso. En realidad hay un propósito en tu vida. Seguime y no lo vuelvas a hacer. Es maravilloso ver cómo Él no ataca, Él no humilla, Él reprueba el pecado, pero nos levanta y nos acepta tal cual estamos cuando nos acercamos a Él. Así que, primer punto, Él nos ama aceptándonos como somos. Segundo lugar, Jesús nos ama valorándonos como somos. ¿Cuánto será nuestro valor como personas? ¿Quién definirá nuestro valor? Lo que tenemos. ¿Valdrás más del que está al lado tuyo? ¿Qué es lo que define que la gente diga o afirme tu valor? Tus logros, tus éxitos, la popularidad. Te recuerdo que hace unos años, hace 5, un virus nos igualó a todos. Nadie se salvó de lo que pasamos, así que el mundo cambió porque lo que definía valioso se desvalorizó. Entonces, ¿qué nos hace valiosos? El valor nos lo da Dios al habernos creado, porque te escogió. El valor te lo da Jesús al haber muerto por nuestros pecados. El valor nos lo da el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el valor nos lo da el saber que vamos a vivir por la eternidad. Más valor que eso. Lucas, no se venden 5 gorriones por 2 monedas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, Él tiene contados los cabellos de su cabeza. Y no tengan miedo, porque ustedes valen más que
todos los gorriones. Y hay dos factores que le dan valor a un objeto. Primero es quién lo hizo. Y te recuerdo que Dios te creó. Así que no se trata de quién sos, sino de quién te pensó y te diseñó. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Y hechura es una expresión griega que significa obra maestra. Entonces déjame decirte algo, sos un poema, sos una obra de arte. No lo digo yo, lo dice Dios. Sos exclusivo porque cuando te hizo rompió el molde. Sos muy valioso. Y en segundo lugar, el valor no solamente depende de quién te hizo, sino de lo que alguien esté dispuesto a pagar por vos. Y te recuerdo que Dios mandó a su único hijo para que Él pague y cargue cada uno de nuestros pecados. Y en realidad, Dios trató a su hijo como nos tendría que haber tratado a nosotros. Y nos trata a nosotros como debería haber tratado a su hijo. No me digas que te hicieron creer que no tenés valor. No me digas que te engañaron diciéndote que como no sabés, como no entendés, como no lograste, como seguís en el mismo lugar, como no cambiaste, como no creciste, como no prosperaste, no valés. Pedro nos recuerda el amor de Dios en el primer capítulo cuando dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, oro, plata, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Querés saber cuánto valés? Simplemente no esperes a Easter para mirar la cruz. Todos los días enfócate en la cruz. Vales tanto que Jesús se dejó golpear, recibió latigazos, torturas, insultos, clavos en sus pies, clavos en sus manos, solamente por amor a nosotros. No me digas que alguien te dijo que no valías. Te dijeron algo que no es verdad. Perdonalos. Porque tal vez fue un momento de enojo. Pero tengo una noticia. Es mentira. No me digas que tus papás te dijeron que no tenés valor. No me digas que familiares, amigos, jefes te dijeron que no vales nada. No me digas que tu esposo o tu esposa te dijo, no servís para nada. Perdónalos, se equivocaron. Es una mentira. Sos tan valioso que Jesús dio su vida por vos. Él no tenía que morir. Él no tenía razón para ocupar nuestro lugar. Pero Dios nos ama tanto que nos valora y nos trató como lo debería haber tratado a Él. Así que cuando lleguemos al cielo, las únicas cicatrices que vamos a ver, van a ser las del cuerpo de Jesús. Las únicas que vamos a ver para que por la eternidad no nos olvidemos el valor que tuvimos, que tenemos para siempre, para Jesús. Por último, con esto termino. Además de aceptarnos, además de valorarnos, Él me ama de tal manera que constantemente me perdona. Y si este concepto lo entendiésemos, no tendríamos palabras de agradecimiento por su amor, porque es incomprensible. Pensá en lo que haces y aún así, aunque te esfuerces, nunca Dios va a dejar de amarte. Dios no te guarda rencor por lo que hiciste. Jesús ya pagó en la cruz todo por nuestros pecados y no tenés que pagar nada, ya sos libre. Por eso, si no dimensionás la manera en que Él nos perdonó, en realidad ahí está el problema por el cual te está costando perdonar.
No porque tenés un carácter, no porque tu papá, no porque sos de esta nacionalidad, no porque tu temperamento, es porque no comprendiste cómo te perdona Dios. Porque es automático, yo comprendo su perdón. Digo, es incomprensible, automáticamente miro a mi prójimo y repito lo mismo. Isaías, ¿cómo me perdona Dios? Borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca más volveré a pensar en ellos. Este debería ser el versículo lema de cada matrimonio. Lo voy a borrar y no vuelvo a pensar. ¿Pero por qué lo vas a hacer? No se lo merece. No lo hago porque se lo merezca, no, sino porque es la manera en que Dios me perdonó a mí. Dios planeó de antemano, antes de que vos y yo naciésemos, la manera en que debíamos perdonarnos. Y todavía vos no habías hecho nada. Todavía no habías nacido. Y ya él había planeado cómo te iba a perdonar. Él conoce todos los pecados que voy a cometer, así que nada es sorpresa para él. Dios nunca va a decir, qué desilusión que tengo por lo que hiciste hoy. Nunca me hubiera imaginado lo bajo que caíste. No lo vas a sorprender, él ya lo sabe. Y Dios, aún sabiendo de antemano todo lo malo que habríamos de hacer, planeó perdonarnos por medio de Jesucristo. Y nuestro perdón nos llega por gracia a nosotros, pero no fue gratis porque Jesús pagó el precio y fue demasiado costoso. Esto significa que el perdón de Dios es incondicional, es completo, es permanente y eterno. Por eso, solo cuando dimensiono y reconozco el hecho de que he sido perdonado sin merecerlo, recién ahora estoy capacitado y tengo la fuerza para perdonar a los demás. No lo vas a poder. No es nuestra naturaleza perdonar. El mundo te dice venganza, el mundo te dice ignorar, el mundo te dice ofendete, el mundo te dice poner condiciones. Si no comprendes cómo alcanzás el perdón de Él, es imposible por naturaleza perdonar. Dios te ama tanto que te escogió a vos y a mí no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a convertirnos. Por eso nos acepta, nos valora y nos perdona siempre. Y el ejemplo es cómo miraba el potencial de sus discípulos. Es una cosa inaudita, porque él vio el propósito de Dios en 12 pescadores. Sacó lo mejor de ellos. Jamás los etiquetó con rótulos negativos. Mirá el bruto este, mirá el ignorante, mirá este tipo, estoy invirtiendo en él y hace lo contrario a lo que yo le estoy diciendo. Jamás un rótulo negativo, sino que siempre creyó y los amó aunque hicieran lo contrario. Jesús les confió el futuro del mundo a estos 12. Por 3 años me imagino que él les decía, muchachos, los amo. Muchachos, los amo. Creo en ustedes, lo pueden hacer. Vayan y lleven las buenas nuevas a todo el mundo. Vayan a Jerusalén, dispérsense en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión. Confío en ustedes, yo me voy. Quedan ustedes, hagan discípulos. Sé que lo pueden hacer. Y un día regresó al cielo. Y me imagino que en el primer diálogo entre él y los ángeles le deben haber dicho, Jesús, moriste por la humanidad. ¿Cómo vas a difundir esa noticia para que la gente crea? Y me imagino a Jesús respondiendo, dejé a 12 para que rieguen esa noticia. Por las dudas tenés un plan B, porque esos 12 son un desastre. Y me imagino a Jesús diciendo, no pasa nada, confío en ellos. Los amo, confío. Sé que lo van a lograr, así que no hay plan B. ¿Y sabes qué es lo emocionante?
que piensa y dice a los ángeles lo mismo de nosotros. Jesús, ¿en qué estás confiando toda la oscuridad que hay acá alrededor de Spring, Northline, las comunidades? No, tengo un grupo ahí que está, pero no tenés plan B. Estás medio quietos. No tenés otra opción. Y Jesús lo va a repetir una y otra vez. Creo en ellos. Los acepto como son. Los valoro tanto. Y tengo un amor que sé que lo van a lograr. De esa medida es el amor de Dios hacia nosotros. Si no logras dimensionar su amor, que en realidad es casi imposible dimensionarlo, va a ser muy difícil que puedas amar al prójimo. O más bien, vas a caer en la trampa de amarlo como el mundo te empuja a que ames. Pero no se trata de amar bajo condiciones, sino de la misma manera en que Dios nos ama. ¿Querés amar como Dios te ama? Aceptá, valorá, perdoná, como Dios lo hizo. Y termino con esto. ¿Sabe lo que significa Pisa? Hablando de Torre de Pisa. La raíz de la palabra Pisa significa terreno pantanoso. ¿Sabes cuál fue el error y cómo se hubiera evitado el problema en la torre inclinada? No fue un problema de construcción, fue un problema de terreno y de fundamento firme. En vos está la decisión de que tu vida sea como la Torre de Pisa y lo atractivo sea lo que lograste, cuando lo que Dios está queriendo es que aprendas a amar para que la gente vea su amor a través de tu amor, porque el amor del mundo es chueco, no tiene fundamento, pero el amor de Dios es duradero y permanece para siempre. Cierra tus ojos. Hoy no se trata de cómo amás a Dios. Hoy no se trata de cómo amás a tu prójimo. Hoy se trata de que comprendas, antes de empezar toda la serie, antes de hablar todo lo que hay que añadirle a la fe, que te asombres, que te dejes sin aire, que te haga perder el respiro y que vivas en un constante agradecimiento para intentar con nuestra mente limitada comprender y entregarnos a la manera en que Él nos ama. Porque si comprendes cómo nos ama, recién ahí vas a estar capacitado para poder amar como Él nos ama. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.